Bueno, bienvenidos a la semana virtual del Comercial 33. En esta oportunidad, tercer año, vamos a estar recorriendo imaginariamente, geográficamente, el continente americano. Si bien algunos tuvieron la suerte de estar de manera presencial, eh, otros no tuve la posibilidad de verlos, así que esto va a ser una especie de repaso y con esta charla vamos a poder, o esta clase virtual, vamos a poder además luego realizar actividades. Es una actividad o una clase virtual introductoria para que ustedes puedan recorrer imaginariamente, geográficamente al continente americano, a nuestro hermoso continente, América. América. ¿Sí? Así que bueno, espero que sea clara la explicación y puedan después utilizarla como herramienta para poder hacer la actividad que voy a dejar colgada en el Classroom a continuación. Arrancamos. El continente americano. El continente americano es justamente el nuestro. Y si observamos en lo que es el mapa planisferio, espero que lo voy a poner acá si se ve bien, América, ahí se ve perfecto. Este es acá. Es un mapa planiferio físico. Es un continente que muestra con todo su esplendor su tamaño. Es uno de los más extensos, hablando de superficie. Y eso genera que tenga una enorme cantidad de recursos. ¿Esos son los recursos? No. También tiene una enorme cantidad de climas y a su vez, y por ende, una enorme cantidad de biomas o ambientes. Así que América, el continente americano, al ser tan extenso y al tener un desarrollo latitudinal, es decir, al ser muy largo, es lo que genera que tenga tanta, pero tanta variedad en todo lo que venimos hablando. Si vemos, el brillo es tremendo. A ver, voy a cambiar y voy a poner el libro. Si podemos observar, ahí está, abarca tanto desde el polo norte hasta el polo sur o la Antártida. ¿Sí? O sea, va de polo a polo. Y eso hace que tenga una enorme variedad climática. Si yo me pongo a pensar o analizar la cantidad de climas que posee, tiene todas o casi todas las variedades climáticas existentes en el planeta. Lo mismo pasa con el relieve. América tiene una enorme cantidad de relieves. ¿Relieves? Sí, relieves. Desde grandes cordilleras hasta extensas llanuras con suelos fértiles, mesetas, valles, depresiones, volcanes. Todo es posible encontrar en América. Y si hablamos de biomas o ambientes, pasa exactamente lo mismo. Encontramos desde selvas exuberantes, desde la selva más grande del mundo, el pulmón del planeta Tierra, el Amazonas, hasta zonas totalmente secas, desérticas, semiáridas, en donde la vida prácticamente es imposible. Y a pesar de eso, las sociedades transformaron a esos ambientes y los hicieron fértiles. Y es posible, a pesar de las dificultades de lo físico del ambiente, el desarrollo de grandes ciudades. Por ejemplo, me viene a la mente Las Vegas. Las Vegas en Estados Unidos está localizada en el centro oeste, en el oeste más que nada, y eso está justamente en una zona totalmente desértica. Sin embargo, es una enorme transformación de lo que es el espacio geográfico que hizo que gracias a diferentes transformaciones arquitectónicas y de ingeniería y de utilización del espacio para hacerlo realmente productivo, una ciudad, la ciudad de las luces, una ciudad verdaderamente habitable, una de las más importantes de Estados Unidos. En la antigüedad, si pensamos, era imposible.
habitar esos espacios áridos, porque el suelo no era para nada fértil. Sin embargo, en Las Vegas fue posible esa transformación. Y no hace falta tampoco ir a Las Vegas o Estados Unidos. Podemos ir a Mendoza, a la provincia de Mendoza, y ahí poder observar cómo, gracias a la transformación del espacio geográfico, las sociedades pueden asentarse y desarrollar enormes actividades económicas. ¿Sí? Entonces, el continente americano es tan extenso, es el segundo continente en extensión, después de Asia, tiene una enorme variedad de paisajes. ¿Sí? A su vez, al tener tanta variedad y tantos recursos, es posible, además, que desarrolle una enorme cantidad de ciudades. Y esas ciudades estar muy, pero muy pobladas. Maravilloso. Entonces, ¿esto significa que todos los países del continente americano están desarrollados? No. No. Absolutamente eso no va de la mano. ¿Por qué? Porque también en América encontramos una enorme diferencia de clases sociales. También encontramos una enorme diferencia entre países. Encontrando países que son realmente potencias mundiales, como también países que están sumergidos en la pobreza estructural, en la pobreza extrema. Por ejemplo, en el continente americano podemos encontrar países como Estados Unidos o Canadá, que son megapotencias, pero también encontramos Haití, que está sumergido en la pobreza. O sea, la disponibilidad de recursos del continente en general no influye directamente en su poderío o desarrollo económico. A veces sí, a veces no. Depende de un montón de factores, de un montón de variables. Eso lo vamos a ver durante el año. El continente americano recibe su nombre gracias a Américo Vespucio. ¿Sí? Américo Vespucio fue un mercante que fue uno de los primeros, también cartógrafo, uno de los primeros que incluyó al continente americano en un mapa planiferio. Esto que vemos acá, y el continente americano incluido en este mapa planiferio, es gracias a Américo Vespucio. Y por él, el continente tiene ese nombre. ¿Sí? América. ¿Quién descubrió América? Fue una de las preguntas que hicimos en el diagnóstico. Las respuestas pueden ser de todo tipo. Y lo vi y lo escuché de parte de ustedes. La respuesta más obvia y más fácil es Colón. Sin embargo, si analizamos la historia en general del continente americano, sabemos que el continente americano no fue descubierto. El continente americano, cuando llega Cristóbal Colón en este caso, ya estaba habitado. Había enormes ciudades poderosas de los pueblos originarios, los mayas, los aztecas, los incas. Ellos habitaban pacíficamente en nuestro continente. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el continente americano no fue descubierto por Colón, sino que ya estaba habitado. Sí, eso es correcto. Además, ¿Colón fue el primer europeo en llegar? No, tampoco. Colón, como lo dije en la manera presencial, Colón fue el que tal vez el que más prensa tuvo, ¿sí? Pero los primeros europeos que llegaron al continente americano fueron los vikingos, ¿sí? Los vikingos generaron una cantidad de colonias en el norte de América y siendo los primeros europeos que pisaron el continente americano, ¿sí? Entonces, los invito a responder, a googlear, no solo escuchando este video, sino también buscando en internet, en páginas confiables, las preguntas que les voy a dejar a continuación. ¿Sí? Las mismas las van a tener que responder y enviar a través del Classroom el mismo día, ya que vamos a cumplir la misma carga horaria. Así que bienvenidos, tercer año del Comercial 33. A muchos tengo el placer de conocerlos. Bienvenidos, respondan las preguntas, investiguen y vamos a pasear, como les dije, imaginariamente en un continente que es fascinante y que además es el nuestro, y eso es lo importante.
Así que a trabajar, esta es la introducción del continente americano, en el cual durante el año vamos a dividirlo en dos. Hay muchísimas formas de dividir al continente americano, muchísimas. Si yo agarro el libro ahora, yo lo tengo acá, se puede ver cómo, miren acá en la parte de arriba, cómo al continente americano lo dividieron o lo dividen teniendo en cuenta múltiples factores, ¿sí? La que más me gusta a mí, a nivel personal y es la que vamos a trabajar, es cuando se divide teniendo en cuenta lo cultural, lo sociológico, ciertas características que hacen que podamos diferenciar a América en dos: América anglosajona y América latina. Con eso se tiene en cuenta inclusive el pasado, ese pasado en común, los inmigrantes, el proceso de colonización, el desarrollo económico, el IDH, que significa el Índice de Desarrollo Humano. Así encontramos muy bien diferenciada dos Américas: América anglosajona, que está formada por dos estados nacionales, y América Latina, que está formada por una enorme cantidad de países. Así que los invito a investigar en esta semana virtual y nos vemos la que viene de manera presencial. Nos vemos.